Palabra de Lao Tse. La palabra es el acto. Crea cosas. Basta decirla, nacen figuras. Las figuras son sombras en las noches. Hombres que dicen mágicas palabras. A los hombres nos crea la palabra. Que otro hombre nos dice cuando sueña. Hay una mujer en ese sueño fino que crea con palabras toda la tierra. El universo todo es lo soñado por la diosa que es madre de los hombres. Donde hay agua están todos los dioses que se meten en sueños de la vida. Donde hay una mujer hay orden. Alinea planetas con sus dedos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es el poeta vivo más importante del Perú, el doctor Marto Marcos Carrera, a quien corresponden estos bellos versos que acabo de leer. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme, Grace Galvez. Don Marco es un poeta piurano consagrado. Él ha publicado 25 libros, lo han traducido a muchos idiomas, es Premio Nacional de Poesía, doctor en letras y actualmente preside la Academia Peruana de la Lengua. Considero que él es la voz más autorizada para responder esta pregunta que puede sonar sencilla, pero me parece a mí bastante complicada. ¿Para qué sirve la poesía, doctor Martos? La poesía, en principio, tal como la conocemos, es parte del lenguaje. Y por lo tanto, ya que es un lenguaje cuidadoso, aspira a ser el lenguaje que mejor comunica, que dice más con menos palabras. En ese sentido, la poesía es de todos. No siempre es indispensable una experiencia en la lectura poética para de pronto quedarse sorprendido con lo que un poeta dice, que de alguna manera es nuestro, es del que lo lee, ¿no? Hay en todo orden de cosas, en el orden de los afectos, en el orden político. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de orden político. Eh, Mucha gente repite esto y no sabe que lo ha dicho un poeta primero. Lo ha dicho Nicanor Parra, poeta chileno, quien nació en 1914 y murió en 2018 de 104 años. Él trató de crear un tipo de poesía, digamos, inmediata, que la gente entendiera, y la llamó Artefactos. Y como era muy famoso ya, podía publicar en carteles, ¿no? Tenía auspicios, y su artefacto más famoso dice así: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Eso lo escribió Nicanor Parra en un artefacto, hablando de los cambios políticos que ocurrieron pues hace 10 años o 15. Claro, efectivamente, ¿no? Un maestro, don Nicanor Parra, a quien tuvimos el honor de tener tanto tiempo, ¿no? El antipoeta, ¿no? Exacto. Profesor, ¿por qué los carniceros, los mineros, los albañiles ya no leen poesía? Y se lo pregunto porque en la autobiografía de Neruda, ¿no? Él cuenta que él bajaba a las minas, iba a donde los trabajadores, donde los obreros, y ellos lo escuchaban, y incluso y cuenta una anécdota que alguna vez fue a hablar con los mineros de carbón y les recitó sus poemas, y cuando él terminó de hablar y levantó la mirada, cuando terminó de leer y levantó la mirada para verlos, encontró que algunos tenían lágrimas en los ojos. Imagínense esa diferencia de cómo era antes
¿no? La figura de un poeta y que la poesía, pienso yo, calaba, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué la gente de a pie ya no lee mucho poesía? Bueno, eh, la gente de a pie somos todos, ¿no? No Sí, son solamente esos que no leen, sino hay miles que sí la leen, ¿no? En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que la poesía tiene capacidad de conmover incluso a quienes no la han leído. Eh, yo conté hablando de Neruda, y eso está en el libro de Neruda publicado por la Asociación de Academias. Hay uno de los que acompañan artículos, uno soy yo, y cuento una experiencia de un maestro en algún poblado de la selva del Perú que a su pueblo había llegado pues un contingente del ejército y la pasaban pues mal, ¿no? Alejados de sus querencias. Y en una noche él le recitó el poema 20 de Neruda y los soldados lloraron. No es o sea, la eficacia de la poesía no es tanto en el momento que se produce, sino en el momento que se lee, en el momento que se escucha, ¿no? Y eso, bueno, a Neruda le ha pasado muchas veces. Pero tenemos ejemplos en el siglo pasado de un grupo poetas proletarios, o sea, poetas que eran trabajadores. Eh, yo recuerdo ahí a dos, principalmente a Víctor Masi, poeta de Chosica, de San Mateo, de esa zona, que ha sido obrero y, bueno, un poeta bastante estimado. Tiene un libro que se llama Poesía Proletaria del Perú. Y otro, Leoncio Bueno, que también está ahora con 100 años, que es un estupendo poeta. O sea, poetas, lo importante es que no solamente de manera pasiva la poesía, digamos, llega a más gente, sino que cualquier persona pueda conseguir un cierto entrenamiento. Los maestros generalmente pueden conseguirlo más rápidamente, pero también los obreros. Yo recuerdo un poema en ese libro de Víctor Masi, Poesía Proletaria del Perú, eh, eh, un poeta que menciona que estando preso, cuando nadie lo escucha, se convierte en un silbido y escapa de la prisión y va donde su gente para reírse y abrazarse. Hermosísimo poema, un poema de prisión, ¿no? Entonces, eh, diría que ese germen está ahí y corresponde pues a la sociedad activarlo, ¿no? De hecho, que se hace mucho en las escuelas ahora y bueno, ahora pasamos un periodo muy duro, pero los poetas, como dice Nicanor Parra, tienen que bajar del Olimpo y de hecho están ya mezclados entre los seres humanos. Claro, porque antes, pues, los poetas llenaban auditorios, ¿no? La gente incluso esperaba afuera. He leído bastantes anécdotas en las que se contaba esto, ¿no? Eran casi como estrellas de cine, ¿no? Pero ya no, lamentablemente, están mezclados, como dices. Bueno, esta pandemia no nos permite evaluar, digamos, de manera normal, pero yo diría que esa tendencia está ahí y hay ciertos instantes en la historia de las sociedades en que eso vuelve a ocurrir. Ocurrió con la Revolución Rusa, por ejemplo, los poetas recitaban en los estadios. Poca gente sabe que acá en el Perú también, en el año 46, un poeta, eh, Gustavo Valcárcel, recitó en el Estadio Nacional, en el viejo Estadio Nacional, que quedaba en el mismo lugar, pero era de madera. Y cuando murió el Che Guevara, también en, en La Habana, Nicolás Guillén recitó un poema ante 1 millón de personas. O sea, esa posibilidad está ahí siempre, no se ha perdido porque la oralidad es lo más sano en la comunicación de los seres humanos y yo creo que simplemente son corsis y recorsis, idas y vueltas, pero que la poesía está ahí. Y prueba de ello es como la poesía cuando llega a los medios, las pocas veces que llega a los medios, a los grandes medios de difusión,
se difunde instantáneamente y su efecto es, digamos, muy, muy, muy intenso. Y aquí, a propósito de eso, permítame recitar un poema suyo muy famoso, llamado El Perú. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Este poema de usted, don Marco, fue traducido a 44 lenguas originarias peruanas como parte de la gala de inauguración de los Juegos Panamericanos que tuvimos el año pasado, ¿no? Y me parece que fue una excelente contribución o un excelente ingreso hacia todo lo que se presentó, de todo lo que se expuso de nuestra cultura, ¿no? Y que se haya tomado en cuenta a la poesía peruana, a la poesía suya, don Marco. ¿Cómo tomó usted que hayan elegido este poema suyo para un evento Bueno, tan importante? bueno, desde el punto de vista de la comunicación, pues es lo más importante que ha ocurrido en mi vida. O sea, es un privilegio que ningún poeta peruano ha tenido. Simplemente es un, y miren ustedes, y ha sido en una ocasión especialísima, pero ¿qué tal si eso se generaliza y en cada espectáculo importante se recitara un poema de poetas diferentes? Tendríamos una educación más grande. Eso no es difícil hacerlo, basta querer hacerlo y se hace. Pero tiene que haber pues cierto apuntar a eso de parte de los respectivos ministerios de Educación y de Cultura y no perderse, pues como ahora estamos en polémicas menores, ¿no? A mí me da mucha pena todo esto que está ocurriendo con el Ministerio de Cultura y todo eso, ¿no? Pero, pero de todas maneras, así como nada es para siempre, también las cosas malas pueden pasar y venir tiempos mejores también en la cultura. Hay que apostar por eso, hay que apostar por eso y siempre pensar que algo bueno va a ocurrir. Es lo que yo pienso para el Perú de inmediato. Estamos muy abajo, por supuesto, pero por eso mismo tenemos que redoblar esfuerzos. Doctor, yo dentro de lo que investigué acerca de este poema, pues me gustaría que nos comparta la anécdota de cómo fue que usted escribió este poema, que es muy corto, muy simple, pero muy profundo. Creo que nos toca nuestras fibras más patrióticas, ¿no? Bueno, son fibras humanas, ¿no? En realidad el ser humano tiene, digamos, el sentido de pertenencia muy desarrollado. Pertenecemos a pequeñas o grandes comunidades. Eh, por ejemplo, yo tengo la pertenencia a mi colegio, como todo el mundo, y estoy orgulloso del colegio en que estudié, que se fundó en 1825, lo fundó Simón Bolívar, me sé de memoria el himno del colegio, pertenezco a ese colegio. Pero no solamente a ese colegio, sino que soy de Piura, entonces pertenezco a Piura, pero pertenezco al Perú. Y, y entonces, digamos, he recibido mucho del Perú, del país, así con todos sus defectos, con todas sus problemáticas, con sucesivos gobiernos desastrosos. La comunidad no ha sido dañada, el deseo de estar juntos está ahí, en cada uno de nosotros. Y he recibido una situación de privilegio, buen colegio o buenos colegios, buena universidad y un don que te lo regala en realidad la naturaleza, que es escribir poesía. ¿Puedo estar descontento? No estoy descontento. Siento que me han dado bastante. Y a veces la gente, amigos cercanos, me dicen, te prodigas demasiado. Hago muchas cosas, de verdad, ¿no? En temas de educación y en temas, digamos, administrativos de la Academia Peruana de la Lengua, pero lo hago porque siento que es mi obligación, lo hago con gusto. Entonces, y así como yo, hay miles de personas. Si no fuera así, este país ya se hubiera caído. Estaríamos en una anarquía absoluta. Esa persona que atiende
en una pequeña bodega en el barrio y que no has dejado de trabajar en este tiempo, es un héroe desconocido de los miles o millones que tenemos. Ya, yo formo parte de esa legión. Eso me gusta. Bravo, don Marco, excelente. Y justamente este poema nace porque una maestra le pide a Ah, usted. me faltó eso. Tenía que concluir en eso, sí. Yo tengo, bueno, muchas personas amigas, pero dos que son profesoras secundarias con las que he trabajado en un momento en una ONG Tarea y hacíamos unos libros de secundaria que, bueno, circularon en los años 90, perdón, de primaria, libros de primero al quinto, de ciencias sociales. Y entonces me dijeron un día, no, hazte un poema pues para el Perú. ¿Qué cosa crees que es? Hazte un poema no es como hacer una torta. Le digo, bueno, yo, como dicen, me hacía el loco, ¿no? Porque no, es una tarea difícil. Pero como me lo dijeron varias veces y yo tengo especial cariño por ellas, una se llama Luisa Pinto y la otra Consuelo Pasco, este, eh, un día dije, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Y, y lo hice. Eh, digamos, tengo cierta facilidad para escribir poesía. Esa es la verdad. O sea, yo puedo escribir poesía sin ningún alarde de cualquier cosa, pero es como el mago que no puede hacer todas, no puede estar haciendo magias todo el día. Hago de manera sistemática, pero no todo el tiempo, porque como que pienso que el arte se puede gastar. Cuando siento la necesidad de hacerlo, planifico un libro, escribo de manera sistemática. Y por eso que admiro, por ejemplo, a las personas que en otro rubro, que es las canciones, tienen facilidad para escribir. Entonces yo he tenido algún contacto con Alicia Maguiña, que acaba de morir, y por ejemplo puedo dar ese testimonio. Alicia Maguiña sabía mucho de poesía, sabía mucho de métrica, sabía mucho de versificación. Y yo entiendo que así son otros. Yo voy detectando cuáles son los músicos peruanos que saben de poesía, digamos. De pronto hay algunos que no son tan conocidos, son un poquito conocidos, pero por lo que escribieron eran estupendos. Uno es Márquez Talledo, el autor de Nube Gris. Nube Gris es una maravilla desde el punto de vista poético de la versificación. Entonces, uno tiene que, digamos, aquí hay estudio, pero también hay vocación y también hay, digamos, bueno, algo que nos ha dado la naturaleza, ¿no? Y quiero mencionar a otro compositor que es Polo Campos. Polo Campos, un tipo brillante. Sé que era personaje digamos, de las carátulas de los chismes locales, pero no, era un gran artista. Y me place decirlo, ¿no? En esta conversación, que la música peruana ha tenido y tiene grandes, grandes compositores, autores de letras y de música, brillante. Entonces, claro, yo tengo, digamos, facilidad para escribir, que le he adquirido, no la tenía de niño, la he ido adquiriendo, pero de pronto ya la tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo procuro cuando escribo un poema? No importa cuán difícil sea para mí, que para el lector sea fácil. Entonces, en un extremo, vamos a poner un ejemplo, Lope de Vega y otro Góngora, yo me parezco más a Lope de Vega, en el sentido que privilegio la comunicación con la gente. Pero eso, hacer poesía que la gente entienda no significa facilismo. También hay una poesía facilísima que no vale nada, sino hay que escoger bien las palabras y también no correrle algunas palabras que aunque no sean tan usadas, son buenas, digamos, porque significan, ¿no? Así buscando en libros, encontré, por ejemplo, que murciélago se dice también vespertilio. Entonces, un poema yo le puse, o un libro le puse vespertilio por aludir a murciélago. Me pareció que murciélago era muy, muy directo. En cambio, vespertilio un poco misterioso. Vesper significa noche en latín. De ahí viene vespertino. Y de ahí viene vespertilio, que es palabra que existe en español, pero que pocos usan, ¿no? Entonces, de cuando en cuando coloco alguna palabra, máximo una por poema, que hay que ir al diccionario. Pero bueno, también la poesía sirve para eso. De hecho, profesor, particularmente le digo que cuando leo su poesía,
he tenido que recurrir al diccionario varias veces, lo cual me ha parecido un excelente ejercicio para ampliar mi propio vocabulario y bueno, luego regresar. A mí me parece fascinante eso, de verdad. Pero es eso, en ese caso es muy consciente, ¿no? Miren lo que dice Garcilaso, el poeta español, nacido en 1503, que era pariente de nuestro Garcilaso que nació después, en una carta dirigida a Juan Boscán, que le ha preguntado, ¿qué haces? ¿Cómo haces para escribir? Entonces él dice, yo uso palabras conocidas por todos, y entre ellas elijo las menos gastadas por el uso. Entonces yo he modificado eso ligeramente en mi propia práctica y introduzco de cuando en cuando alguna palabra así para ir al diccionario, pero no es mucho, más bien no que sí, más bien no que sí. Profesor, solo para terminar la idea anterior, entonces le pidieron a usted unas maestras que escriban un poema para el Perú para justamente incentivar a sus alumnos el amor por la patria y me parece que, o sea, que se logra este objetivo completamente. He visto después otros reportajes de gente de diferentes partes del Perú leyendo su poesía con una emoción porque creo que cala, ¿no? Va directamente al objetivo que es sentir en ese momento el amor, el golpe de amor por nuestro país, ¿no? Sí, y hay otra idea que está ahí, y claro, está en la entrelínea de todos los versos, la idea de que mm, no importa cómo haya sido el pasado, la idea de nación está siempre en el futuro, es la idea de estar juntos en el futuro. Eso es lo que dice al final el poema. Eso es lo más importante, porque hay comunidades que tienen una historia común, pero no desean estar juntos. Por ejemplo, la antigua Yugoslavia se partió en una guerra espantosa. Incluso ahora mismo en España hay tendencias separatistas que contienen a duras penas, pero hay una parte que piensan no ser España, que es una porción que no es mayoritaria, pero es importante en la zona de Cataluña. Y los vascos también tienen esa sensación a veces. Pero bueno, nosotros no. Entre nosotros es una broma eso de Arequipa, República Independiente, ¿no? Arequipa es muy peruano. Así es, profesor. Y luego, y para retomar lo que ha dicho hace unos momentos, eh, nuestro Nobel Vargas Llosa, él ha comentado que él escribe disciplinariamente ciertas horas de la mañana, todos los días, ¿no? Eh, ¿no? Para producir sus libros, ¿no? Es posible, usted me dice que también lo hace, pero es posible hacer esto para la poesía, o sea, también, usted nos ha comentado que usted, bueno, cuando planea un libro, se pone allí usted unos tiempos y empieza a escribir disciplinadamente. ¿Es posible esto? ¿O es que al poeta le debe llegar una inspiración y allí recién ponerse a escribir? No, esos que están esperando la inspiración les llega poquito. Usted mire eso en la mayor parte de los poetas que han escrito un libro, uno toda su vida, esos son los que están esperando la inspiración y nada más. Eh, Goethe decía pues que hay un 90% de trabajo y 10% de inspiración. Eh, no quiero decir que la inspiración no exista, pero hay ciertos raptos en los que uno puede coger un papel pero en realidad estoy más cerca de la receta de Vargas Llosa. Bueno, yo soy disciplinado también, ¿no? Este, digamos, dedicado a la literatura lo más que puedo, ¿no? Pero hace un momento usted también nos dijo que usted tiene un don, ¿no? O sea, se le hace fácil escribir poesía. Entonces aquí le pregunto, ¿cuál Bueno, es? ese don se refiere al magma, ¿no? O sea, a la escritura. Varias veces me ha ocurrido que he tenido que hacer un texto en homenaje a alguien, por ejemplo, y entonces escribir un artículo me lleva mucho más tiempo que escribir un poema. Un artículo de 15 páginas
en homenaje a Edgardo Rivera Martínez, por ejemplo, cuyo aniversario de fallecimiento se cumple hoy día 2 años. Bueno, el año pasado me avisaron así a última hora, digamos que era el aniversario del primer año de su fallecimiento. Escribe algo en prosa. Ya, pero yo me senté y escribí un poema, ¿no? O sea, hice un poema que ahora lo he puesto, hoy día mismo lo he puesto en Facebook, recordando eso. Y entonces, conozco al personaje, fue mi amigo, conozco su obra literaria, puedo escribir un poema sobre él. Mm. Así, he escrito sobre varias personas. A Pablo Macera le escribí un poema también. Claro, pero no creo que el poeta tiene que hacer obituarios, ¿no? Escribir poemas, esos vienen de cuando en cuando, ¿no? Pero sí, yo planifico mis libros. Ahora, en todo este tiempo, el año pasado publiqué 2 libros de poesía. Uno se llama La novia del viento y otro se llama Piura, espejismo de eternidad, ¿no? Los hice en año y medio, simultáneamente los dos. Y el libro que estoy planeando para el próximo año se llama Mar del Sur. Mar del Sur es el nombre que daban los españoles a todo lo que quedaba al sur de Panamá. Era el Perú, digamos, las tierras peruanas. Ellos no distinguían todavía lo que después serían, claro, virreinatos, países, ¿no? Simplemente eran tierras que estaban al sur. Y Mar del Sur evoca, pues, la historia del Perú, ¿no? Entonces ahí hay poemas, por lo menos los que tengo hasta ahora son poemas sobre lugares, por ejemplo, poemas sobre el Cusco, sobre Arequipa, pero también cosas, digamos, fuertes que están pasando ahora. Hay un poema sobre la pandemia, no tanto sobre la pandemia, sino sobre la Amazonía expoliada y con la pandemia. Y ese es uno solo. Hay un poema Sol Siret, no sé si te acuerdas de este nombre, es la chica que fue asesinada el año pasado. Así es. Ya, es un poema, es un libro muy peruano, digamos, el que estoy preparando. Sí. Tengo otros, pero ya no quiero, no quiero, bueno, Espolear, no quiero espolear. exagerar, pero en este momento me traducen ya a varios idiomas y ahora me están traduciendo 2 libros al griego. A Wow. fin de año va a salir ese libro que tienes en la mano, que es Caligrafía China. Este, ese libro se va a publicar en edición bilingüe en Grecia es, Ay, para Navidad. Y, y va a salir otro libro que es sobre animales, que se llama, en griego, ese libro no ha sido publicado en español, se llama El gato de hielo. Son poemas sobre animales. Porque yo publiqué el año 2016 20 poemas o 30 poemas que se llaman Libro de Animales, con dibujos, salió por la editorial Cátedra Vallejo. Ahora, como esos eran pocos poemas, se han sumado al otro libro y ahora el libro se llama El gato de hielo. Son como 80 poemas en bilingüe. Para mí, esa es tercera vez que me pasa que un libro mío sale primero en otra lengua que en español. Es algo que no lo había soñado nunca, pero me empieza a pasar. y en griego todavía, profesor, o sea, una lengua, una cultura tan alejada, se podría decir, ¿no? Bueno, es que nos parece alejada, pero miren, el griego está en nuestra lengua Bueno, y no sí, nos damos cuenta. sí. Todas las palabras de la ciencia vienen del griego, de lo que estudiamos, ¿no? La palabra aritmética, la palabra álgebra, la palabra geometría. Homero es griego, ¿no? Esquilo, Sófocles, este, Platón, Aristóteles. Grecia es la cuna de la civilización occidental y nosotros somos, como decía Rodolfo Nostroza, de extremo occidente. Nuestra cultura es occidental y es andina, pero es las dos cosas. El idioma que hablamos viene del latín y el latín a su vez se nutrió del griego. O sea, quiero decir que hay un porcentaje de palabras de la ciencia, muchas, y palabras del derecho, muchas que vienen de Roma. Entonces, podríamos hablar del mar Mediterráneo. La cultura mediterránea
es la cultura que nosotros tenemos hasta hoy día, mayoritariamente. Pero bueno, pero claro, parece muy distante porque es muy distante, pero acordémonos simplemente lo que estudiamos en el colegio. Piense usted en la batalla de las Termópilas, Uf, en los combates de los griegos contra los persas, en la guerra de Troya. Es más cercano a lo que creemos, pero hay que pensar un poquito, ¿no? sí, 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 es cierto, es cierto. Hace un momento nos decía que entonces escribir era 90% disciplina, 10% inspiración. Mi pregunta es, ¿cualquiera puede ser poeta entonces? ¿O no cualquiera puede serlo? Bueno, así como los músicos hay que empezar temprano, ¿no? Es la primera cuestión. Pero ser escritor es más natural que ser pintor o que ser, o que ser músico. ¿Por qué? Porque para ser escritor tenemos que manejar la lengua y la lengua la manejan todos los seres humanos. Entonces, un, un pintor tiene que aprender técnicas de cero, porque eso no se enseña habitualmente, pero hablar sí se nos enseña. Entonces, un niño de 7 años, de 10 años, tiene 30, 40% de la técnica ya sabida. Por eso es que cuando una persona habla un idioma que no es el suyo, comete errores de niños. Yo tengo, Sí. tengo un nieto que ahora tiene 20 años, alemán, alemán peruano, hijo de mi hija mayor, y entonces un día a los 5 años le dice a su papá en español, ¿no? Porque es totalmente bilingüe, le dice, si me lo hubieras dicho a tiempo, lo habría hecho. Y entonces el papá alemán, que sabe español, se quedó en la pieza. Yo me he tomado 10 años en poder usar esas formas verbales. ¿Y este niño cómo la sabe? Porque lo aprendió de niño, Claro. ¿no? Entonces quiero decir que cualquiera que quiera ser escritor tiene bastante ganado ya. Pero claro, la cuestión es el tiempo, la dedicación, en fin, etcétera, ¿no? Por eso es que hay una broma que decía Bernard Shaw, el gran escritor eh, británico, era irlandés, él, dice, a los 7 años abandoné mi educación para ir a la escuela, ¿no? Bueno, es una broma, claro, ¿no? Pero referido a que el entrenamiento, digamos, de cultural, etcétera, lo estamos haciendo todo el tiempo. Un niño lo está haciendo todo el tiempo y bien orientado puede ser escritor si quiere él y si quiere, bueno, sus padres lo pueden ayudar al comienzo. Pero el escritor es un solitario, porque a la gente le, le gusta leer el libro, aplaudirlo, ir a la presentación, tomarse las fotos, pero todo le están robando tiempo al escritor. Eso lo dice Hemingway. Eso lo dice Hemingway. Ni tu agente literario te ayuda. Él quiere que vayas a presentaciones, que hagas viajes, pero no que escribas. Eso es asunto tuyo. Tú mira qué hora escribes. Pero para el escritor eso es más importante. El tiempo que está en soledad, meditando Es y cierto, escribiendo, claro. es cierto. Eh, ¿En qué momento una persona, un ser humano, puede llamarse a sí mismo poeta? Cuando publica, o algunos nunca publican, pero escriben. ¿En qué momento uno puede decir soy poeta? Bueno, eh, Ezra Pound, el gran poeta eh, de origen norteamericano, que nació en 1885 y murió en 1972, tiene un libro que se llama El ABC de la poesía. Y en ese libro dice, entre otras cosas, algo que estás diciendo, ¿no? El problema con la poesía es que, a diferencia de otros oficios, no hay una graduación de poeta. Nadie se gradúa de poeta. No, uno no se recibe poeta como de químico, como de abogado. Entonces,
es la práctica y es el consenso y una seguridad interna que uno va adquiriendo. Pero uno no escribe para sí mismo, escribe para los otros tienen algo que decir. Mm, Y ahí viene otra cosa que la ha estudiado Odorov en un libro que se llama La vida en común, ¿no? Seres humanos necesitamos de los otros para estar en el mundo. Es imposible, digamos, una absoluta. Nadie tiene una absoluta, ni los anacos. Entonces siempre necesitamos de los otros. Y esos otros nos estimulan, los padres, por ejemplo, los maestros, o compiten con nosotros, ¿no? Es, yo soy mejor que tú. Eso ocurre mucho entre escritores. Los escritores no siempre se llevan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, uno necesita el reconocimiento de los otros. Y en el caso del escritor, ¿de quién es? Es de los lectores. Entonces a mí me da seguridad, y yo tengo ahora mucha seguridad, saber que hay miles de personas que aprecian mis poemas. Entonces no me importa que salga por ahí uno que diga, tu poema no es poema. Yo sé que sí es. Y el que me lo está diciendo también lo sabe. Doctor, creo que queda establecido que el Perú es tierra de poetas. Nosotros tenemos pues al universal César Vallejo, tenemos a Eguren, tenemos a Juan Gonzalo Rose y lo tenemos a usted. Es una maravilla, la verdad, cuántos poetas hemos producido. Algunos otros países por allí tienen un solo exponente, nosotros tenemos a muchos. Y cómo veo, sí, adelante si me quiere decir No, algo. díganme, díganme. Termina la idea. Quisiera saber cómo ve usted el escenario actual de aquí al futuro. ¿Ve una generación promisoria para el futuro? ¿Hay jóvenes poetas que nos puedan seguir dando ese nombre de tierra de poetas? Bueno, yo diría que sí. Yo tengo, digamos, la fortuna de estar en la universidad y ver cómo se van abriendo los talentos lentamente y cómo pueden tener más posibilidades, ¿no? Y tengo también la fortuna de ser jurado en muchos concursos. El año pasado fui, por ejemplo, jurado del Premio Copé de Poesía y había un poeta que yo había observado hace años ya, que se llama Johnny Barbieri, y este Barbieri ganó el premio con un poemario excelente que se llama Expediente Vallejo, que se pone en la piel de Vallejo, pero escribe como Barbieri, que es lo que tendría que hacer, no imitar a Vallejo, sino escribir como Barbieri, y mereció el premio. O sea, estoy pensando de una persona que está a la mitad de su carrera, pero que ha mostrado mucha eficiencia. Y yo en San Marcos, en los talleres de poesía y en la maestría de escritura creativa, sobre todo en esta última, puedo ver cómo se perfilan nuevos valores, ¿no? Y yo no se la pongo fácil, les pongo cosas difíciles. A un poeta, digamos, que me viene a enseñar sus poemas, bueno, lo respeto y aprecio, pero a los que están conmigo les pido más. Y pedirle más es pedirles cosas difíciles, no fáciles. Por ejemplo, yo les enseño a hacer, porque a eso sí se puede enseñar, cuáles son los recursos para hacer un poema de forma tradicional, cómo se hace un soneto, cómo se hace una sextina, que es el modo más difícil. Bueno, solo unos cuantos pueden hacer sextinas. El que hace una sextina ya está preparado para cualquier cosa, les digo yo, en poesía. ¿Por qué? Porque ser sextina es como tener, hablando de conductores de vehículos, como tener un vehículo 4x4 que puede trepar a cualquier carretera difícil. Así creo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, la universidad es un buen lugar ahora antes no lo era, pero ahora es un buen lugar para aprender a escribir poesía. Por lo menos los primeros pasos, el talento lo tiene cada uno, pero la técnica se puede adquirir en la universidad. Lo que ocurre que esos que llamamos genios eran como que tuvieran como un taller de poesía o de narrativa en la cabeza, donde ellos eran al mismo tiempo profesores y alumnos. Estoy pensando en Cervantes, estoy pensando en Homero, estoy pensando en Shakespeare. O sea, son genios verdaderamente. Pero entonces, ellos no necesitaron tener talleres, claro que no necesitaron, pero eran genios. Ellos mismos eran el taller. Eso es lo que quiero decir. Y usted pues dirige
el histórico taller de poesía desde hace bastantes años en San Marcos, ¿no? Ese histórico taller que ha formado, que ha aportado, ¿no? En la formación justamente de poetas, ¿no? De verdad, es maravilloso. ¿Y cómo están haciendo en esta pandemia? ¿Está suspendido el taller? No, no, no. Bueno, el taller de poesía de pregrado, donde nos hemos conocido, me parece, Sí. este, ahí está Gonzalo Espino ahora. Hemos visto como un ahorro de fuerzas, digamos, que una persona lo tenga nada más. Yo tengo el taller de la maestría, pero Ah, ya. se está editando por internet, ¿no? Hemos culminado el primer semestre y ahora el 19 de octubre empieza el segundo semestre que se va hasta enero, Ah, ¿no? qué bueno. Y hay alumnos matriculados, pero este es, digamos, con más rigor que lo que tú has visto, porque todos tienen que presentar y sí o sí, si no, no aprueban, digamos, ¿no? Entonces, la gente sufre a veces para hacer una lira o un soneto, pero bueno, aprende y es como una gimnasia para escribir el verso libre. Quien escribe bien verso medido, escribe mejores versos libres. Esa es más o menos mi norma. Tomo nota, profesor, tomo nota. Usted se refiere a la maestría de escritura creativa, ¿cierto? Usted está Sí, ahí. sí, sí. Tenemos bastante éxito con esa maestría en postulantes y la gente aprende a escribir poesía, aprende a escribir guiones de teatro, guiones de cine y cuentos. Y algunos se arriesgan hasta novelas, ¿no? De hecho, hay algunos de los más conocidos ahora que han pasado por ahí, ¿no? Por ejemplo, Marco García Falcón, el novelista, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama el cineasta? Tamayo San Román, Augusto Tamayo San Román, te estoy hablando de gente que se ha graduado en el área, ¿no? Hay gente así que, eh, la poeta, por ejemplo, Ana María Gasolo, se ha graduado. Tenemos bastantes graduados ya, y se gradúan no haciendo una tesis tradicional, sino presentando un libro de creación y discutiendo sobre su propio libro. Eso es lo que hemos hecho. Y eso no lo hemos copiado de nadie, sino nos ha ocurrido a nosotros, a los de San Marcos. Una maravilla, profesor. Me gustaría terminar recitando otro poema suyo de su libro Caligrafía China, Por que, favor, que hace una comunión, ¿no? Entre el amor y la naturaleza, ¿no? Y es un homenaje suyo a la poesía china, ¿no? Este poema se llama Lipo escribe a la amada Lu. Si te amo y me amas, el tifón viene y propaga nuestro amor, que así llega a todos los rincones de la tierra, cuando distintos hombres y mujeres se quieren con igual pasión desmesurada. Por eso tengo tanto cuidado en quererte, en mimarte como única, pues somos el inicio de la cadena, el principio de los afectos, el germen del ágape, la esencia de la caridad. Querellas, no hay querellas, y los odios están enterrados en el mar. Este poema me conmueve muchísimo, don Marco. ¿Qué nos podría decir usted un poquito acerca de este libro que usted ha llamado extraño? Usted ha llamado extraño a este libro de poemas extraños de su caligrafía china. bueno, bueno, pueden ser extraños dentro de la tradición peruana, pero no para mí, ¿no? Este, yo ignoro las razones, pero mi padre era un gran aficionado a la poesía china y tenía varios libros, en español, claro, de todo el siglo XX de poesía china, ¿no? Y en especial las traducciones de una persona que se firma como Marcela de Juan, pero en realidad era una china llamada
Ma Se-wan. Ma Se-wan. Era hija del embajador chino en España en 1920, más o menos, ¿no? Y esta mujer, que ha sido bastante longeva, ha hecho 3 traducciones de poesía china. Una, dos, tres. Hasta incluye a Mao Zedong en la última. O sea, vivió bastantes años. Bueno, entonces yo me aficioné, porque los libros estaban, digamos, sobre la mesa, a, a leer poesía china desde niño. Por ejemplo, me sé de memoria esta poesía de Li Po, que es pequeña, ¿no? En la noche, cuando regreso a mi casa, después de probar del rubio vino el placer, aunque vaya solo, somos siempre tres, contando a la luna que brilla en el cielo y a mi sombra que se enreda en los pies. Entonces yo he leído esa poesía, digamos, bastante, y me aficioné sobre todo a los poetas del siglo octavo, que son Li Po, Tu Fu y Wang Wei. Son poetas del siglo octavo. Es la época de oro de la poesía china, el siglo octavo después de Cristo, ¿no? Y la poesía hasta ahora mismo en China es más natural, digamos, que en otros países, y hay respeto por los poetas, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me han traducido algunos poemas al chino, y ahora el próximo año, auspiciado por la Embajada China, hay un editor acá que se llama Miguel Coletti, que va a editar una antología de poesía peruana traducida al chino, o sea, va a ser bilingüe, en homenaje a los 50 años que se cumplen el próximo año de relaciones entre Perú y China, relaciones oficiales, ¿no? Ese es un homenaje a la poesía peruana junto con los chinos, también al bicentenario, ¿no? Va a salir esa antología. No sé cómo se llamará, pero ya la están haciendo. En este momento, esta persona que se llama Miguel Coletti está haciendo esa antología. Qué belleza que la poesía entonces siga presente y ojalá que perdure hasta el fin de los tiempos. Doctor Marco Martos, ha sido un verdadero honor, placer tenerlo aquí en mi programa, Poeta Armada. He aprendido muchísimo y bueno, le agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace Galvez, y siempre con San Marcos en la mente. Gracias. Toda la vida. Hasta luego, amigos. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, como siempre. Gracias.